Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos y pues bienvenidos a nuestra sesión. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de los lunes. He tenido aquí un problema con el micro. Pues nada, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de cierre de comunicación interauricular por mínima invasión. Lo va a presentar el doctor Guillermo Godoy. Él es cirujano cardiovascular pediátrico egresado del Hospital Infantil, actualmente en la ciudad de Torreón. Les comentaba, bueno, esta sesión o este tema ya lo habíamos tocado en algún momento. Sin embargo, Memo hoy tiene ya una muy buena experiencia, tiene una buena casuística y seguramente nos va a comentar algo al respecto. Memo, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenidos y la palabra es tuya. Hola, buenas noches. No, al contrario, gracias a ustedes. Sí, creo que ya habíamos comentado algo de esto. Vamos a revisar algunos artículos sobre lo que se está haciendo en otros lados y los resultados que está teniendo. Creo que últimamente se presta en muchos foros de discusión a cierta confusión y a debate. Pero la American Heart Association dice que, o sea, el procedimiento por mínima invasión se va a considerar desde aquella que sea una esternotomía limitada, es decir, que no hablas completamente el esternón, o todos los abordajes fuera del esternón, y con esto pues, se refiere a las toracotomías. En este apartado ya se incluye la utilización del robot o cuando se hacen procedimientos por videoasistencia. Y bueno, en esta parte de abajo pues vemos que actualmente existen un gran número de estrategias para la resolución quirúrgica de no solamente de efectos intracardíacos, sino también de problema valvular o incluso cardiopatía mixta, ¿no? Que haya que trabajar en septum y en válvulas. Entonces se puede hacer mini esternotomías o esternotomías limitadas. También hay una variante que el grupo austral creo que es el que mejor resultados tiene, lo vamos a ver más adelante. Incisiones anterolaterales o submamas, posterolaterales, igual para CIAs, CIBs o incluso en algunos reportes para valvulopatías subaxilares, y esto, las modificaciones que se han tenido con el tiempo ha sido por incisión, es decir, cómo ingresas a tórax, la toracoscopía videoasistida y los procedimientos endoscópicos. Entonces, todo esto es lo que actualmente se considera como mínima invasión en la parte quirúrgica de la cirugía cardíaca. Entonces, este primer artículo, solo recordar que las primeras descripciones datan de hace muchos años ya. Hay algunas ahí de 1980 donde intentaron hacerla o intentaron reducir el tamaño de las esternotomías. Entonces, eso en las búsquedas sistemáticas que se hacen puede ya aparecer como si fuera parte de la mínima invasión. Este es un artículo que me llamó la atención, ya tiene sus años, es del 2011, es un hospital español. Entonces ellos lo que hacen es que juntan los casos en los cuales han realizado abordajes que no son esternotomías completas. Entonces ellos en la redacción del artículo dicen que bueno, las opciones que ellos consideraban podían ser desde esternotomías, podía ser subfijoidea, anterolateral, el abordaje o que le llamaban submamario, posterolateral o axilar. Entonces al final, por la casuística que tienen de los pacientes, no explican cómo es el grupo quirúrgico ni cómo decidieron solamente realizar estas dos decisiones, pero solamente se quedan con la submamaria y con la axilar. Entonces, ellos, la división que hacen es que el acceso submamario lo hacen en los adolescentes y el acceso axilar en los prepubres. Más adelante lo vamos a comentar un poco más a fondo. Entonces, reportan todos los pacientes. Y aquí, por ejemplo, lo que llama la atención y que a pesar de que este artículo es del 2011,
si uno ve, por ejemplo, en ambos abordajes, aquí el primer grupo de pacientes es submamario y el segundo grupo de pacientes es axilar, vemos que los tiempos de circulación extracorpórea, pues la verdad es que no varían tanto. Recordar que por definición en algunos artículos dicen que cuando se realiza un procedimiento de mínima invasión, el tiempo de circulación extracorpórea o de pisamiento aórtico puede hasta duplicarse, ¿no? Entonces, esta parte, bueno, es un poco móvil. Hay quien dice que solamente hasta el 20% de los tiempos que tú tienes o tiene el equipo quirúrgico en la resolución de los casos podría ser permisible. Es todavía un poco ambiguo y un poco controversial, pero bueno, veamos aquí que el mayor tiempo de circulación extracorpórea fue de 70 minutos con un pensamiento de 34 minutos. Y igual en el segundo grupo, creo que este es el de mayor duración, 63 minutos con 43 minutos de pensamiento y es una CIA con C-novenos. Y bueno, en los resultados, la verdad es que no hay P significativas, es un estudio que es más descriptivo, pero aquí, por ejemplo, en el peso de los pacientes vemos que pues a lo mejor los más chiquitos pesaban 12 kilos en el grupo de la submamaria y recordar que lo que ellos comentan es que lo realizan exclusivamente en adolescentes o que prefieren realizarlo en adolescentes y en los pacientes que se hizo el abordaje axilar, pues a lo mejor los pesos eran un poquito menores, pero no había una diferencia significativa, ¿no? Y los tiempos de bomba y los tiempos de pinzamiento que realmente no se alejan de lo descrito en la parte de mínima invasión. En cuanto a la edad, pues los pacientes más chiquitos tendrían casi 3 años y en la sumamaria y los de axilar eran un poquito más chiquitos. Entonces, lo que me llama la atención aquí es que estas son las imágenes que ellos reportan en su estudio. Lo primero que llama la atención es justamente esto, ¿no? Es decir, es un abordaje submamario en una paciente adolescente para resolverle una comunicación interauricular. Llama la atención bastante el tamaño de la incisión, que al final es en lo que últimamente se ha estado trabajando un poco más, ¿no? Es decir, esa pues casi obsesión, la gente que hace todo el tiempo mínima invasión, aunque sea cada vez menor, menor, menor. Y ya nos ha modificado tanto con respecto a los artículos o las técnicas actuales, es que, por ejemplo, en los pacientes donde canulan por vía axilar, eh, que la gran mayoría de los pacientes son pacientes pequeños, pues la canulación es central y la canulación es a través de la incisión. Esto igual lo vamos a ver en algunas, en otros estudios, pues ha tenido algunas variantes que facilitan o que te dan un poco más de espacio o margen de maniobra para poder realizar la corrección. Y ellos utilizaban una incisión transversal en el tórax, pero si vemos que la incisión, ellos hacen una medición una vez que está cerrada, pues mide 6 centímetros, ¿no? Esto igual en la parte de definición se ha cortado un poco, pero 6 centímetros la verdad es que son incisiones pequeñas. Aquí está el resultado postquirúrgico una vez que retiran las ondas. Ahora, reportan que no tienen mortalidad y que no tuvieron ninguna conversión. Hablan mucho sobre la parte estética y psicológica porque ellos comentan que, sobre todo en los pacientes adolescentes, algo que se enfocaba bastante en la parte de evaluación era que el paciente, cuando le proponían la mínima invasión, una de las preocupaciones, sobre todo de las niñas adolescentes, era con respecto a la cicatriz. Siento yo pues que eso sigue siendo, en ese grupo, en niñas adolescentes, pues sigue siendo algo de preocupación, o las adultas jóvenes, pero al final de cuentas, pues realmente la estética siempre quedará en segundo plano. Sí es algo por lo que se aboga, sí es un beneficio que se ofrece con la mínima invasión, bueno, se relega a segundo plano. Y la parte psicológica, muy de la mano con esto, o sea, desde el paciente que está pues sometido a un estrés, que tiene una cardiopatía, que sabe que se va a operar, y además que en este grupo etario puede preocuparle y puede generar problemas de salud mental, ¿no? Esa parte de cómo va a ser. Entonces ellos lo consideraron pues para llevarlo a cabo desde hace muchos años y al final de cuenta, pues dicen que esto es importante, pero pasa a segundo plano. Las complicaciones que reportan: parálisis diafragmática en un paciente, una disfunción transitoria del nodo sinoauricular en un paciente también, un seroma que se lo drenaron a las 3 semanas del postquirúrgico, que no dicen que hubo mayor problema, y en dos pacientes neumotórax que una vez que se quitó la sonda en el control posterior del retiro
en la placa, hubo necesidad de ponerles otra vez este drenaje pleural. Y bueno, en la parte de la discusión, ellos referían que era una opción viable para el cierre de la comunicación interauricular, y ellos eran como muy tajantes, el abordaje de acuerdo a la edad, como lo vimos al inicio, y bueno, igual decían que el procedimiento no exento de complicaciones. Me quedo con esto de este artículo porque ellos en la discusión refieren esto, o sea, que el concepto estético de la cirugía cardíaca aparece solo cuando la seguridad de la intervención está más allá de toda duda. Entonces, creo que es un precepto tal vez que podemos utilizar para este tipo de cirugías, ¿no? Si no se va a garantizar la seguridad, pues mejor hacerlo de forma convencional. Uno más reciente que este tiene una muy buena, hacen un par de metaanálisis con una cantidad grande de pacientes. Este es un grupo de Reino Unido. Entonces ellos igual, creo que la gran mayoría de la bibliografía que uno encuentra, en la parte inicial todos son beneficios, que es esto que les comentaba, la parte controversial y esa estira y afloja sobre si sí o si no, por qué sí, por qué no. Entonces, en la parte de los beneficios, ellos evidentemente refieren que es un procedimiento seguro, efectivo a largo plazo con resultados similares a una técnica convencional. Hay reducción del trauma y hacen hincapié sobre todo en los adolescentes o en los adultos jóvenes. Esto en referencia al retorno a actividades laborales que incluyan esfuerzo físico, ¿no? Eh, los que vemos exclusivamente niños sabemos que pues la gran mayoría de las veces la verdad es que el niño no tenemos tanto problema con el manejo del dolor como con el adulto, que el adulto sí es, digo yo que he tenido posibilidad de ver la evolución de los pacientes adultos, creo que sí es algo que reduce su capacidad a hacer una esternotomía completa, ¿no? Ellos refieren que hay menor tasa de complicaciones, menor estancia hospitalaria y que, bueno, retornan rápido a actividades y además esta parte de la estética. Entonces, lo primero que analizan es un metaanálisis de un grupo asiático donde incluyen a 665 pacientes. Lo que ellos intentan establecer es cuál es la diferencia entre la minitoracotomía versus la esternotomía media. Digo, de forma inicial refieren que ambos abordajes son igual de efectivos y seguros y que las tasas de complicaciones son similares en este grupo amplio de pacientes. Lo que ellos comentan es que al final de este metaanálisis, uno de los factores que más se repite, digamos, en los resultados, es que la minitoracotomía anterolateral se asoció con mejores resultados estéticos y con retorno más rápido de actividades exclusivamente por dolor. Y de los otros tipos de abordajes para minitoracotomías, refieren la que tenía mayor beneficio estético, eran la incisión periareolar, pero bueno, esta tiene igual sus indicaciones por la deformidad que puede presentarse en el tejido mamario, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen son pacientes que son operados de forma periareolar y no tienen, pues la verdad es que la cicatriz es casi imperceptible, solamente se ven un puerto y el sitio del daje, ¿no? Que esto es lo que ellos defienden en cuanto a la parte estética, ¿no? Y bueno, en el metaanálisis, otro que encuentran con 1.524 pacientes. A estos pacientes, los estudios los dividían en aquellos que les hacían esternotomía, aquellos pacientes que eran operados por mínima invasión, versus los pacientes que eran resueltos por las técnicas percutánea. Entonces, ellos referían que en los primeros había menor tiempo de hospital, menor incidencia de neumotórax y menor derrame pericárdico. Hay otra información u otros reportes donde dicen que precisamente la parte percutánea, lo que todavía es por encima de las técnicas de mínima invasión, es en el tiempo de estancia hospitalaria. El paciente que se realiza el cierre percutáneo de una comunicación interauricular, que es el tema que nos compete, la verdad es que la estancia puede ser muy poca, de 48 horas, ¿no? En esto, a pesar de que es un beneficio pues, nada soslayable, lo que en todos los grupos al final se comenta es que si bien este paciente se puede ir a los 2 días a la casa, pues lo vas a tener al menos 6 meses con antiagregante, si no es que necesitas anticoagular, lo que es algo que está todavía ahí en la pelea sobre cuál es superior, ¿no?
Y bueno, decían, por ejemplo, que lo que veían es que los pacientes que eran sometidos a esternotomías y los pacientes que tenían defectos grandes e iban a cierre percutáneo, esos pacientes tenían mayor tasa de defecto residual en comparación con los que se realizaba mínima invasión. No hay un factor explícito. En la parte pues, de los dispositivos podemos pensar en el tamaño grande de las comunicaciones interauriculares, pero por ejemplo en la parte de la esternotomía no habría una razón por la cual tendrías mayor índice de defecto residual que por la mínima invasión, ¿no? Pero es algo interesante. Y bueno, en la parte anestésica, ellos refieren que individualizaban a los pacientes o en estos artículos que estaban incluidos en el metaanálisis, pero de forma general, sobre todo en los pacientes adolescentes o adultos mayores, la exclusión pulmonar era necesaria. Entonces, ¿qué utilizaban ellos? Tubos de doble lumen, bloqueos endobronquiales o ventilación intermitente. Sabemos pues que en la parte pediátrica, la gran mayoría de las veces no tenemos el tubo de doble lumen del tamaño para poder ocluirlos. Entonces, ¿qué técnica se utiliza o cómo nos ayudan los doctores de anestesia? Pues con ventilaciones intermitentes, con flujos más bajos para evitar que el pulmón sea un factor que está ahí en el campo de visión, ¿no? Que de por sí es reducido. Y bueno, otra cosa que igual en la parte de los pediátricos y sobre todo de los niños pequeños, estamos hablando de lactantes o preescolares, pues las canulaciones periféricas son casi imposibles, ¿no? Ellos, por ejemplo, referían que, bueno, todos estos procedimientos los hacían con el paciente ya canulado periférico. Canulaban la arteria femoral, una vena femoral y la vena yugular para poder estar en circulación extracorpórea, de forma que pues, las incisiones solamente son puertos de trabajo para poder cardioplegia, el pinzamiento aórtico y cerrar los defectos, ¿no? Entonces, esto era como de forma general. Y lo que sí encontraron es que en todos los artículos señalados, las consideraciones especiales que hacían en algunas ocasiones imposible llevar a los pacientes a la corrección de las comunicaciones interauriculares era la gran mayoría alteraciones anatómicas, como por ejemplo una vena cava izquierda persistente que pudiera ser dominante de un tamaño similar a la vena cava superior derecha. ¿Por qué? Porque difícilmente lo vas a poder estar drenando el flujo a través de aspiradores o el flujo que va a tener esa vena va a ser tanto que te va a imposibilitar verlo. La presencia de conducto arterioso, que la gran mayoría de las veces cuando el conducto es un conducto grande, pues es difícil cerrarlo, sino la visión que tienes es muy limitada para poder hacerlo. Entonces algunos de los pacientes que tenían conductos grandes y comunicaciones interauriculares, pues se prefería hacerlos de forma convencional. Asociaciones de lesiones valvulares. Esto no sé si hablaba pues más en los artículos que revisan las experiencias de los grupos, ¿no? O pues que estás pensando pues que sea un procedimiento relativamente rápido, como un cierre de comunicación interauricular, pero le agregas que tienes que hacer alguna sustitución valvular o alguna plastía valvular. Entonces ellos consideraban que estos pacientes con una CIA y asociada a una lesión valvular no eran candidatos o no era el candidato ideal para llevarlo a corrección por mínima invasión. Y las conexiones anómalas de venas pulmonares. Sí hay reportes de que se pueden hacer cuando son parciales, pero la gran mayoría de los grupos, cuando se tiene sospecha o se extiende pues el protocolo a hacerles angiotomografías para ver cómo está el drenaje venoso, y entonces si te encuentras alguna vena drenando de forma anómala, la gran mayoría de los grupos prefiere realizarlo de forma convencional. No todos, hay grupos pues que llevan a corrección a estos pacientes que tienen incluso conexiones parciales de una o dos venas. Y aquí con arritmias. Comentaban sobre todo en relación a los pacientes adultos jóvenes, 24, 25 años que tienen ya cierto grado de dilatación auricular y que bueno, ya están teniendo problema con el ritmo. Exclusivamente, ¿por qué? Porque la manipulación que puedes hacer pues, puedes tener un poco más de riesgo, ¿no? Pero igual existen grupos que independientemente que el paciente tenga problema de ritmo, pueden llevar a cabo la corrección de estos pacientes por estas vías. Entonces, ¿qué concluye este grupo INES? Pues que la mínima invasión es una opción viable, que es necesario en todos los pacientes evaluar el dolor. Esto sí hace hincapié, y lo comentamos con el artículo español. El dolor en cuanto a si les permite o no regresar a actividades.
Ellos decían que los pacientes que hacían, o lo que encontraron pues en estos metaanálisis es que el dolor en el paciente que se opera por invasión es menor y la recuperación es más rápida. La parte estética, el retorno a las actividades, y esto es importante porque refería pues que para poder, en todos los artículos revisados, para poder llevar a cabo estas correcciones, pues necesitas que todo el mundo esté familiarizado con la técnica que necesitas en la parte quirúrgica para, hablando por ejemplo exclusivamente del pulmón, ¿no? ¿Qué necesitas para tener un poco más de espacio o de visibilidad? Evidentemente que todo el mundo esté familiarizado con las técnicas, evidentemente que todo el mundo sepa cuando se puede que puedes realizar canulaciones periféricas para no hacerlo central. Y bueno, por ejemplo, en esta parte de las canulaciones periféricas, al final los anestesiólogos juegan un papel fundamental porque la colocación adecuada de las cánulas que se ponen de forma periférica, pues depende de un ultrasonido o una fluoroscopia que todo el equipo debe estar familiarizado para dejarlas en las mejores posiciones y no tener problema con el retorno, que es uno de los grandes conflictos a veces con los perfusionistas para el retorno venoso en las canulaciones. Entonces, esto es el grupo británico. Y este es un estudio muy interesante y la verdad que arroja bastante, es un estudio bastante reciente. Está publicado por un grupo de Australia, de Melbourne. Y bueno, ellos tienen, lo que refieren son pues, excelentes resultados en cuanto a los abordajes que hacen por mínima invasión. Ellos igual dicen que el cierre o la experiencia que ellos han tenido en la parte de las comunicaciones interauriculares o de los defectos intracardíacos únicos, sus resultados son exactamente iguales a toda la casuística que tienen con corrección de forma convencional, ¿no? Incluso ellos ya en los pacientes que han ido teniendo recientemente, ellos refieren que tienen menores tiempos de hospitalización a comparación con los pacientes que se operaban de forma convencional. El dolor posquirúrgico lo evalúan con escalas, abogan pues porque es menor exclusivamente en los niños. Y el costo hospitalario, ellos hacen referencia a otro artículo que tienen de un par de años previos, donde evaluaron que el realizarlos exclusivamente por el tiempo que están intubación, el tiempo en terapia intensiva y el tiempo total de hospitalización ha disminuido los costos de forma sustancial en estos pacientes, ¿no? En estos grupos de pacientes. Ellos, por ejemplo, en la introducción de su artículo dicen que actualmente con estos resultados que han tenido, el cierre de la comunicación interauricular al menos debería ser, por mínima invasión, debería ser el nuevo estándar para la corrección. Es muy interesante, seguro tienen los resultados excelentes, ¿no? Pero lo que dicen y que defienden mucho durante la redacción del artículo es que la técnica es totalmente reproducible y que la curva de aprendizaje es corta. Al final, si uno empieza a revisar las técnicas y empiezas a familiarizarte con cómo lo haces, la verdad es que yo creo que lo que cambia bastante y cuesta un poco acostumbrarse es la perspectiva que tienes sobre las estructuras y la canulación. Una vez dominado esto, ellos dicen que bueno, la curva es relativamente corta porque todo el procedimiento es similar. Algo que tienen los niños de forma, yo considero que benéfica, a diferencia, por ejemplo, del adulto que se va a protocolizar para cierre por mínima invasión, es que la canulación central no nos da tanto problema como les da a los pacientes, bueno, al perfusionista con el paciente adulto que está con canulación periférica. No quiere decir pues que la canulación periférica no sea óptima, pero puede ser que tengas más problemas de retorno venoso con canulación periférica que cuando realizas tu canulación central. Entonces, creo que este es un punto a favor de la mínima invasión en la población pediátrica. ¿Cuál es el problema de la canalización central? Pues que te disminuye sustancialmente el campo de visión, ¿no? Y bueno, ellos dicen, además de que es reproducible y de que la curva de aprendizaje es corta, pues que la enseñanza que ellos tienen con sus grupos de residentes es que
pues básicamente no cuesta trabajo enseñar, se familiarizan rápido con las técnicas y al final de cuentas pues salen operando a los pacientes de esta forma, ¿no? Ellos hacen también como un listado de todas las opciones que tiene para poder realizar abordajes por mínima invasión. Pero de todas, con las que ellos se quedan son estas dos. La toracotomía derecha es con un abordaje longitudinal o vertical y la mini-esterotomía, que aquí la verdad es que llama bastante la atención el tamaño de la mini-esterotomía y con una disección subgijoidea. Entonces, ellos son el reporte es, con base en esto. Esas son las dos técnicas que utilizan y los resultados que muestran. Entonces, por ejemplo, en el abordaje que es una toracotomía con abordaje longitudinal o con una incisión vertical, pues la verdad es que la forma en que la describen sugiere pues que están ya muy familiarizados. Entonces, ¿qué hacen? Marcan al paciente, la incisión longitudinal le dan un tamaño aproximado entre 4 a 5 centímetros. La hacen justo en el sitio donde van a converger la parte final o antes de la parte tendinosa del serrato anterior y el dorsal ancho. Entonces, esta es la parte que abordan de forma longitudinal. Una vez que llegan a este plano, al plano muscular del serrato y del dorsal ancho, estos músculos no los tocan, que es muy benéfico para el paciente, porque el paciente no es sometido a pérdida muscular. Entonces, lo que hacen es que separan las fibras musculares de forma que van a exponer nada más el intercostal en el cuarto espacio intercostal, entre la cuarta y la quinta costilla, que es aquí, ¿no? Utilizan un protector de tejidos y ponen dos separadores costales convencionales, ¿no? Entonces, una vez que separan, que entran al tórax en el cuarto intercostal, como se ve aquí, que inciden de forma transversal las fibras de los intercostales, identifican el pericardio. Algo que ellos recomiendan es un abordaje al menos 2 centímetros por arriba de donde lo ubiques. En todas las descripciones que uno ve de mínima invasión en la toracotomía derecha, refiere pues que uno puede ver, y la verdad es que sí, ves bastante claro cómo discurre el nervio frénico. Entonces, en algunas descripciones dicen que un través de dedo, un centímetro, ellos refieren que lo que mejor les ha salido o los mejores resultados que han obtenido es abordarlo un poco más lejos, 2 centímetros, y de esta forma les permite marsupilar con mayor confianza el pericardio y evitar lesiones del nervio frénico, ¿no? Que está aquí esquematizado. Y bueno, cuando abren el pericardio, pues expone la aureola derecha, el látigo derecho, y ves muy cercana a la vena cava superior. Entonces, la canulación en estos pacientes de este grupo es una canulación central. Otro de los tips, digamos, que dan es que para poder movilizar más y tener una visión más clara sobre todo de la aorta, le ponen un punto de tracción a la aurícula derecha, traccionan bastante y entonces eso les permite canular sin tanto problema. Aquí en esta imagen de abajo es ya el paciente con canulación central. Esta es la cánula aórtica, aquí vemos la pinza de la aorta, aquí vemos la aguja de la colegia, aquí vemos la cánula de la vena cava superior y aquí vemos la cánula de la vena inferior ya con los hinchos. Entonces, aquí está el paciente en total, en circulación extracorporal total, abren el atrio derecho y cierran la comunicación interauricular. Y bueno, este es el resultado cosmético que tienen en un preescolar. Y por otro lado, que a mí en lo personal me llamó mucho la atención por el tamaño de la incisión, pues lo que igual hacen es que abordan, miden, son 3 centímetros de incisión que se permiten, lo hacen justo sobre el sitio donde se siente el apéndice gifoides, ponen un separador external o un separador costal de acuerdo al tamaño de los pacientes. Aquí podemos ver que es una paciente adolescente y el separador lo abren a lo máximo que les da. Vuelven a hacer esa misma maniobra. El atrio derecho es traccionado lo más que puedan para permitirles ver la raíz aórtica. Y algo diferente que hacen ellos es que la canulación de la vena cava superior lo hacen a través de una cánula recta
que la introducen en la orejuela derecha y la van dirigiendo hasta llevarla a la vena cava superior. Aquí vemos pues como en líneas punteadas cómo está la cánula ya en la vena cava superior, la punta de la cánula. Y la recomendación es que lo único que hacen antes de entrar a bomba es esto. Entonces dicen, en el momento en que tenemos asegurada la canulación de la cava superior y tenemos la cánula arterial, el paciente entra a bomba, lo vacía lo más que puede el perfusionista para que tengas mucho más exposición de las estructuras. Y entonces, sí, ya con el paciente en bomba, pone la cánula de la cava inferior y la aguja de la cardioplegia para poder ya realizar la comunicación interauricular. Y pues, este es el resultado. La verdad es que pues llama muchísimo la atención que se pueda realizar a través de una incisión tan pequeña. Y algo que ellos comentan que a pesar de que en toda la casuística que mencionan nunca han tenido necesidad de reconversión, es decir, todas las han podido realizar a través de mínima invasión, pues dicen que este abordaje, si tienes algún problema de sangrado o algún problema, puedes convertirlo fácilmente a una esternotomía completa, ¿no? Entonces, en eso tienen bastante razón, a diferencia de la toracotomía, que puedes tener un poco más de problemas para convertir a una convencional, ¿no? Y que la incisión siempre la van a realizar en máximo de 4 centímetros, que esto es un resultado impresionante. Ellos en este artículo hacen una revisión de la literatura de todos los artículos que tienen sobre o que hablan sobre corrección de comunicaciones interauriculares. Ese era el objetivo de la búsqueda de forma histórica. Entonces, esto es lo que les comentaba. Uno de los en los 80 empezaron a hacer este tipo de abordajes. Evidentemente, en los últimos años es cuando más ha aumentado la cantidad de grupos que lo están haciendo. Y bueno, vemos que es desde los 2000, desde el 83 hasta el 2010, ¿no? Ellos, empezó aquí un grupo ellos mismos son, Constantinov, ellos son de Australia. Este es el artículo que les comentaba hace un momento. Y bueno, cosas interesantes, digo, más allá de que, por ejemplo, en el 94, por mínima invasión, están metiendo pacientes con tetralogía de Fallot, comunicaciones interventriculares, mixomas. Más allá de eso, llaman algunas cosas la atención, por ejemplo. Em, la protección miocárdica. En los pacientes adultos en los que se van a llevar a corrección, ya sea valvular o algún efecto intracardíaco por mínima invasión, una opción que tienes para el arresto cardíaco, digamos, aunque sea ahí membricismo, pues es que el paciente detengas el corazón con fibrilación. Entonces, llama mucho la atención, por ejemplo, que desde los años 80 la forma de protección miocárdica en estos pacientes sea por fibrilación, ¿no? Que el corazón se tenga en fibrilación. Pero vemos algunos otros estudios más recientes que también los utilizan. Por ejemplo, del 2004, donde la técnica de protección miocárdica era por fibrilación, ¿no? Entonces, este grupo en específico dice que bueno, estás trabajando una comunicación interauricular y que ellos, o al menos en su experiencia, no consideran que sea lo más seguro para el paciente, porque si no tienes una buena monitorización sobre que el paciente todo el tiempo esté fibrilando, y que los electrodos puedan moverse de su posición para que para que el corazón siga fibrilando, pues la verdad es que se puede convertir en una catástrofe y puedes tener una embolia aérea importante, ¿no? Entonces, que ellos abogan porque independientemente que te robe un poco de espacio, mejor pasarle cardiología y que el miocardio esté bien protegido con cardioplegia, pero es algo que a mí me llamó bastante la atención. Y la otra que vemos, que les comentaba hace un momento, las estrategias de anulación, pues vemos que varían dependiendo de los grupos, pero igual, esos estudios que no son pues recientes, que empezaron en el 98, pues las estrategias de canulación, la gran mayoría eran periféricas. Puedes, puedes decir, bueno, aquí los que estaban de forma periférica, pues sí, tenías pacientes de 45, pero de 45 kilos también tenían pacientes de 7 kilos, ¿no? Y que sabemos, pues, que mientras más pequeño es el riesgo de compromiso vascular periférico por canulación periférica, es alto, ¿no? E incluso en las gran mayorías de los reportes, también ahí está un poco controversial, pero
Yo creo que de lo que yo he revisado, el punto donde todos coinciden es que al paciente no lo canales periféricos si no tiene al menos 20 kilos de peso, ¿no? Y yo creo que todavía con 20 kilos de peso uno está pensando si le vas a poder poner una cánula en las femorales sin tener después problema vascular, ¿no? Entonces es algo que llama bastante la atención. Entonces, pues vemos que han sido muchos grupos, estudios grandes. El número de pacientes, por ejemplo, aquí, que es el más viejito, tiene 126 pacientes, que no son pocos, y pues el máximo tiene 680 pacientes. Y bueno, lo que concluye este grupo australiano es que siempre las opciones de abordaje deben individualizarse. Ellos en este punto en específico ponen que solamente a ellos como grupo, la viabilidad que han visto es entre esa esternotomía mini o el abordaje de forma toracotomía con incisión vertical, ¿no? Y bueno, igual insisten en esto, la seguridad del paciente debe ser la misma que al realizarlo por esternotomía media. Si no, si el grupo o la parte quirúrgica no garantizamos que la seguridad va a ser la misma, pues mejor hacerlo de forma convencional y evitar riesgos al paciente. Y lo que comentábamos, que esta parte del aprendizaje y este equipo especial, la verdad es que lo que ellos dicen es que lo pueden hacer con el mismo instrumental que tienen para las técnicas convencionales, y que, bueno, los resultados cosméticos, si bien son menos importantes que seguridad, en las niñas considerar siempre el desarrollo mamario, incluso para esta parte, pues, de qué abordaje utilizar, ¿no? Lo mismo que comentaban los españoles. Y bueno, este es el otro artículo que mencionan. Es un artículo también con una casuística grande, es un artículo chino. Y aquí solamente nos vamos a enfocar en los reportes de la comunicación interauriculares, pero llama mucho la atención que este grupo está ya corrigiendo hasta canales agudos ventriculares, y que las mortalidades que reportan, la verdad es que son mortalidades, ¿no? Entonces ellos igual hacen la misma introducción, mínima invasión, pueden ser todas estas opciones. Entonces este estudio lo hicieron entre enero del 2012 y junio del 2020 en Shanghái. Y igual vemos aquí, el grupo de pacientes, los dividieron entre, este primer grupo es el abordaje por toracotomía derecha con incisión longitudinal o incisión vertical, como lo mencionan en otros grupos, toracotomía derecha con una incisión transversal, y algunos pacientes que los abordaron por toracotomía izquierda. Aquí, por ejemplo, hablando exclusivamente de estos, vemos que solamente los pacientes que tenían comunicaciones interventriculares. No especifican cuáles, pero casi yo creo, pues, que estos pacientes eran pacientes que tenían comunicaciones interventriculares infundibulares, que pueden ser accesibles a través de toracotomías izquierdas. Y bueno, la edad en años, el menor tenía 8 meses y el mayor 17 en el grupo de las toracotomías con incisión vertical. Igual vemos que los pesos, el más chiquito 7,5 y el más grande 58 kilos. Y el grupo que utiliza igual toracotomía pero con incisión transversal, pues vemos que la edad era un poquito mayor, 11 años hasta 68 años, y los pesos igual eran un poco mayores, de 30 hasta 83. En la parte del sexo, los hombres pues estaba casi, casi igual, nada más en el grupo de la toracotomía izquierda eran más hombres que mujeres. Y bueno, vemos aquí lo que les comentaba hace un momento. ¿Qué patologías operan? Nos centraremos pues en lo de la comunicación interauricular, que son la mayor cantidad de patología, pero operan comunicaciones interventriculares o defectos atrioventriculares, ¿no? Hasta hay reportes, pues, de gente que está corrigiendo canales AB a través de mínima invasión. Y, bueno, excluyeron a los pacientes con estenotomía media o aquellos que iban a cierre percutáneo. Y aquí igual vemos que los tiempos totales de bomba, pues los mayores en el primer grupo eran de 105, pero a un paciente lo operaron en 21 minutos de bomba. Y el otro grupo, en el de la incisión transversal, pues la verdad es que no hay mucha diferencia. 132 el que más se tardaron y 33 minutos el que menos se tardaron. Y el pinzamiento aórtico, vemos que el mayor fueron 67 minutos
en el longitudinal y en la incisión transversal 68 minutos y con tiempos bastante cortos, o sea, 12 minutos en unos y 11 minutos en otro para cerrar la comunicación, para tener el corazón pinzado, pues la verdad es que son excelentes tiempos, ¿no? Y aquí vemos cómo hacen toda la división de las patologías que pudieron reparar y vemos que, bueno, hay algunas patologías que la complejidad es alta y de todas maneras la realizaban a través de mínima invasión. Y lo que ellos refieren es que la verdad es que no tuvieron diferencia en cuanto al tiempo de intubación, los días que estaban en terapia intensiva los pacientes, los sangrados y los días que estaban en hospitalizaciones. Refieren que de todos este grupo, que eran aproximadamente unos 400 y tantos pacientes, tres pacientes necesitaron un nuevo tipo de circulación extracorpórea por defectos residuales, es decir, les hacían controles al terminar y si tenían defectos residuales grandes, los reoperaban. Y bueno, las complicaciones, reexploración de un paciente por sangrado, en el que se realizó una incisión transversal y los pacientes que tenían defectos residuales, uno tuvo desprendimiento del parche, ese del que se hizo de forma vertical. Un paciente se reportó con disfunción neurológica transitoria, no especifican más. Tres pacientes con parálisis diafragmática, que sabemos que es una de las complicaciones que se pueden presentar con mayor frecuencia cuando se hace un abordaje por mínima invasión. Y otra de las complicaciones que se tienen con bastante frecuencia son atelectasias. Tener el pulmón, cuando marsupializas el pericardio y lo jalas y que puedes poner ahí desde media compresa, un separador, cualquier cosa que evite pues que el pulmón esté insuflando para quitación, puede en el postquirúrgico traer atelectasias que el paciente puede darle clínica. Y bueno, en toda su casuística no se presentó mortalidad. Y estas son las incisiones. Igual, este era muy similar a lo que hace el grupo de Australia. Esta es la incisión longitudinal. Acá está la cabeza del paciente, acá están los pies. Y cómo lo marcan antes de empezar. Las relaciones que ellos toman es la punta de la escápula, identifican el cuarto espacio intercostal, la línea axilar anterior y ahí miden y ahí realizan la incisión. Utilizan igual el Alexis, este protector de tejidos blandos, pero llama la atención que no utilizan el separador. Al final, el separador te puede dar un poco más de espacio para poder tener mayor campo de visión. ¿Por qué? Porque aquí ven que la canulación igual es central. Una modificación que hacen este grupo es que la cánula de la vena cava inferior la introducen por una incisión extra. Esa incisión después la van a aprovechar para poner el drenaje al final de la cirugía. Llama la atención porque la manipulación que puedes tener con la sonda a través de otro orificio, a mí me parece que te puede costar un poco más de trabajo canularla, pero bueno, supongo que es cuestión de habituarse. Y aquí vemos pues ya el atrio derecho y a través de esa visión realizan el cierre de las comunicaciones interauriculares. Y la otra opción que ellos consideran es la submamaria, y vemos que igual, o sea, son incisiones pequeñas y aquí lo que utilizan es el sitio donde van a trabajar, donde van a realizar la corrección, un puerto de trabajo que les sirve para traccionar este pericardio y quitarse igual del espacio del pulmón y utilizan el otro espacio para meter el toracoscopio y tener videoasistencia. Pero aquí vemos, por ejemplo, son pacientes más grandes y que el paciente está canulado de forma periférica. El paciente tiene la cánula, la vena cava superior está a través de la vena yugular interna derecha y tiene la arterial y la otra venosa a través de las venas femorales, de la vena y arterial. Entonces, por eso pues, es posible trabajar con incisiones mucho más pequeñas. Y lo incluí por lo que les comentaba. Este paciente es lo que describen ellos como una toracotomía lateral izquierda, y lo utilizan para cerrar comunicaciones interventriculares. Esta comunicación interventricular es una comunicación interventricular infundibular. Sabemos pues que el abordaje es a través del tronco de la arteria pulmonar y yo creo que ese espacio está más que perfecto pues para que puedas realizar ese abordaje. Llama la atención que este niño no dicen cuántos años tiene,
pero está canulado también de forma periférica para tener todo el campo de visión exclusivamente para trabajar. Lo único que está aquí es la pinza de la aorta para la cardioplegia y detener el corazón. Y bueno, la discusión que ellos hacen, las ministronotomías generan dolor y tiempo de recuperación similar a la esternotomía completa, sobre todo en el grupo de adolescentes o adultos jóvenes. En los pacientes femeninos no usar incisiones submamarias por riesgo de deformidad. Y bueno, las indicaciones del tipo de incisiones ellos refieren que aún es controversial y que no esté homogenizada, que tienen bastante razón, y bueno, que todos los tipos de comunicación interauricular pueden ser reparadas por MIGS. Ellos incluso refieren tener una comunicación interauricular tipo seno venoso. Sabemos que bueno, son las de menor incidencia, pero con incluso asociación con drenaje venoso anomaloparcial, de todas maneras los llevan a corrección por mínima invasión. Mayor seguridad y menor movilidad con anulación central, y esto es lo que comentábamos, además de que estás más seguro, pues el perfusionista tiene menos conflicto para los volúmenes de retorno, ¿no? Y esto es completamente cierto, ¿no? El paso más complejo de realizar la corrección por mínima invasión es la canulación aórtica. La verdad es que es uno de los pasos más difíciles. Y la incisión infraxilar, mejor en niños pequeños y en adolescentes que en adolescentes, ya que mientras más crece el niño, se van alejando las estructuras y te quedan más lejos, ¿no? Y bueno, la ceiba infundibular es difícil acceso por la posición que tiene y es las que abordan por hemitórax izquierdo. Y bueno, ellos repiten esto, la canulación periférica, ¿en quiénes? En aquellos que pesan al menos 20 kilos y utilizar ultrasonidos Doppler prequirúrgicos para evaluar el tamaño de los vasos, ¿no? En menores de 6 meses ellos optan por una técnica convencional, y bueno, que esta parte de evaluación prequirúrgica y las sesiones médico-quirúrgicas es indispensable para individualizar la decisión y lo que más convenga para los pacientes. Y bueno, por último, pues yo les quiero compartir lo que hemos hecho. Por ejemplo, aquí, pues evidentemente empezamos a hacer mini esternotomías. Evidentemente nos quedamos, híjole, lejísimos del grupo de Australia con esas mini esternotomías, pero bueno, esto fue como el primer paso que dimos. El doctor Serrano es cirujano cardiotorácico con mucho ímpetu. Últimamente ha asistido a muchísimos congresos y hace bastante procedimiento por mínima invasión. Entonces, él ha estado ahí apoyando para que podamos hacer estas abordajes. Entonces, esta es una paciente con una comunicación interauricular. Abrimos solamente el tercio inferior del esternón. Esta es cómo quedó la cicatriz, pero bueno, es lo que les comentaba al inicio. En comparación con el grupo australiano, la verdad es que esta cicatriz está inmensa, ¿no? Pero pues en mi defensa puedo decir que está todavía separada bastante, el manubrio queda íntegro y dos espacios intercostales quedan cerrados. La verdad es que la recuperación es rápida, la paciente está en perfecta condición. Lo que, pero lo que vemos nosotros con los niños es que la verdad es que al niño no le cuesta tanto trabajo recuperarse, es algo que vemos ni con astronomías medias ni estos abordajes. A los adolescentes a lo mejor los que vemos que tienen un poco más de problema. Y ya después lo que empezamos a hacer es cierre de comunicaciones interauriculares a través de toracotomías derechas con incisiones longitudinales. Y bueno, lo hacemos, la verdad es que así como lo descrito en los artículos. Al paciente lo ponemos con cierto grado de inclinación la mesa con side izquierdo. Ponemos un bulto a todos los pacientes para elevar el hemitórax. El brazo, en algunas descripciones, el paciente puede dar el brazo extendido. La verdad es que a mí me ha parecido que tengo mejor visión cuando el brazo lo dejamos sobre la cabeza. Marcamos siempre el cuarto espacio intercostal y marcamos la línea axilar anterior para ver el sitio donde vamos a incidir. Casi siempre tratamos de establecer el nivel del diafragma y además la punta de la escápula. Todas esas referencias nos han ayudado pues, para entrar en el espacio correcto. Entonces, estos son algunos de los pacientes que hemos tenido. Em,
la verdad es que el punto más complicado de hacer perdón, es la canulación aórtica. Eso, digo, quien haya tenido oportunidad de hacerlo, estos son unos videos. Listo. Aquí últimamente lo que hemos estado utilizando es el toracoscopio. El toracoscopio, con tal de no abrir otra incisión, lo presentamos a través de la herida y del sitio donde tenemos la canulación y donde tenemos el alexis. Aquí se ve el borde del alexis o del protector del tejido. ¿De qué nos ha servido? Antes de utilizarlo, fijábamos los puntos de marsupialización del pericardio directamente a la piel. La verdad es que esa ceja que tiene la alexis, que es plástica, ayuda bastante porque permite que puedas utilizar seda un poco más gruesa y que te que marsupialices de mejor forma. Esta parte, pues, de la canulación aórtica cuesta mucho trabajo porque si lo hace uno muy anterior, es muy difícil por el tipo de la cánula que tiene esa alma anillada, poderla introducir. ¿Qué hemos intentado hacer? Hacerla de forma más lateral, casi en la cara lateral de la aorta para introducirla con mayor facilidad. Una vez que aseguramos la canulación aórtica, hacemos primero la cava superior y después la cava inferior. Y bueno, esto es básicamente la visión que tenemos para poder realizar el cierre de las comunicaciones interauriculares. Todas las hemos cerrado con parche pericardio bovino. Aquí ya en lo último es ya cerrando el atrio derecho, ¿no? Una vez que concluimos. Este, y bueno, esto es que nos ha facilitado proyectarlo a la pantalla que tenemos en sala, pues que todo el mundo podamos estar viendo. El segundo ayudante, que generalmente es uno de los residentes que están con nosotros, pues ellos pueden ver y ahí nos ayudan en la parte de las estructuras. A veces no estamos viendo lo de las cánulas que se pueden angular. Entonces todo eso ha servido. Y bueno, esto es como al final quedan las incisiones longitudinales. La verdad es que en la parte estética nos ha ido bien. Y algo que hemos estado aprovechando es que en el hospital tenemos este tipo de drenaje, que es una sonda en espiral, una caries espiral. Lo que hacemos es que la dejamos la mayor longitud posible para evitar tener el riesgo ya sea de derrame pericárdico o sangrado o neumotórax una vez que vamos a retirar la sonda. No, hasta el momento no hemos tenido ninguna complicación, no hemos tenido sangrados, no hemos tenido neumotórax ni hemos tenido tampoco parálisis diafragmática en los pacientes que tenemos. Y bueno, esto es un par de niños que operamos hace poco. Él es un niño, él tiene 3 añitos. Vemos pues que cuando baja su bracito, pues que prácticamente queda oculta su cicatriz, no hay dolor. La verdad es que él evolucionó muy rápido, se fue al quinto día a la casa. Y él es un niño un poco más grande, él tiene 8 años y vemos que ahí sí él cicatrizó ahí medio feo, pero que al final se cubre bien con su brazo. Las placas de controles cuando llegan a la consulta, no hemos tenido defectos residuales en ninguno de los pacientes y pues afortunadamente ha ido bien. Y es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Memo. Pues una muy buena casuística, una muy buena experiencia. Y bueno, a ver, aquí el doctor Bolio te pregunta que si rodea las cavas para cinchar las cánulas, por qué pericardio y por qué no cierre directo? Sí, 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 la verdad es que lo hacemos de forma habitual lo del cinchamiento. Personalmente, solo la paciente más grande que hemos operado, que tenía 14 años, la distancia que a partir del cuarto espacio intercostal, desde la axila
para poder rodear la cava inferior me costó mucho trabajo. Eso es lo único que a mí he visto, pues, que hubiera preferido tal vez abordar en el quinto espacio intercostal o hacerle una toracotomía longitudinal, transversal. Ese es lo único que he visto. Pero el cinchamiento en los niños pequeños, la verdad es que el rodear las cavas es relativamente sencillo. El campo de visión te queda muy cercano a las cavas. Entonces creo que en ese sentido no se batalla ni para canularlas ni para cincharlas. ¿Por qué no cierre directo? Todos los niños que hemos operado han sido defectos grandes. Entonces, me ha dado a mí cierta reserva en que puedo dejarles algún defecto residual o que la sutura se pueda ir. Entonces, por eso he optado por ponerles pericardio. No tenemos Dacron acá, solamente tenemos pericardio. Utilizamos cargo bovino o autólogo. Por facilidad he utilizado el bovino, pero por ninguna otra cosa. De acuerdo. Memo, una pregunta. Creo que uno de los principales problemas, bueno, no problemas, a lo mejor de las consideraciones que tenemos cuando hacemos mínima invasión es el instrumental. Tú estás utilizando tu instrumental habitual para una esternotomía. Sí, sí, doc. Solamente en esa paciente que le digo, en la adolescente, sí hay una charola aquí de mínima invasión. Y para la canulación aórtica sí utilicé uno de los portos que tiene muy buen agarre. Pude traccionar un poco más la aorta para darme contra. Y De acuerdo. también utilicé el portaagujas y la disección para cerrar en esa paciente. Pero todo lo demás, en los niños chiquitos, la verdad es que no, pues con el instrumental convencional. Buenísimo. Sí, justo platicaba por ahí con el doctor Oscar Gutiérrez ahora en Mérida que esa es una de las ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque al final del día hoy, el hacer mínima invasión en adultos, al final del día requiere de instrumental especializado y específico para esto, ¿no? Pero nosotros, a lo mejor por el peso de los niños, sobre todo, como bien lo dijiste, en esos niños más pequeños, menores de 20 kilos, es mucho más fácil utilizar el instrumental habitual para esternotomía y no utilizar o no tener la necesidad, aunque seguramente esto en algún momento va a ser un punto medular, ¿no? El utilizar el instrumental para mínima invasión. Seguramente, digo, como bien lo dijiste, los que llegamos a hacer este tipo de abordaje, a lo mejor la cánula órtica de repente se mete un poco sobre el campo de visión. Si tuviéramos esas cánulas, perdón, las cánulas para clampear la aorta, se meten un poco sobre el sitio de visión. Si tuviéramos esas cánulas especiales para mínima invasión, seguramente sería mucho más fácil y tendrías más campo de visión. Ahora, como bien lo dijiste, al final del día es hacerlo y empezar a hacer esa experiencia para poder tener algunos tips, ¿no? Y algunos puntos que ver. En lo personal y la experiencia que tenemos acá en el Infantil de México, yo veo algunos puntos. Primero, desventaja es que el ayudante, si no tienes, nosotros no hemos utilizado todavía la cámara del videoscopio, entonces el ayudante prácticamente difícilmente ve lo que tú estás haciendo y es un poquito complicado. Nosotros sí traccionamos la orejuela siempre, siempre, y la verdad es que eso te expone perfecto la aorta. Tratamos siempre de canular precisamente de adentro hacia afuera, es decir, primero hacer la jarete canulación aórtica y después ya venirnos a la vena cava inferior, superior e inferior. Una de las cosas que hemos empleado, y eso a mí fue un consejo de la doctora Luciana Fonseca, cuando ese problema a veces de rodear la cánula o la cava inferior, precisamente porque está el campo un poquito hondo, disecar un poco y pasar una sonda Nelaton rígida, plástica. La verdad es que si tú la alcanzas a pasar y la empiezas a empujarse y la diriges, te la encuentras después en el pericardio y la verdad es que eso ayuda bastante para rodear esas cavas en niños un poquito mayores. Y también al final, una de las cosas que hemos nosotros aprendido es el limpiar muy bien el tórax. De repente tienes sangrado hacia el pulmón del lado derecho que estás operando y si dejamos un poquito de sangre residual ahí, hace mucha irritación, puede hacer inflamación, la placa se ve ahí un poquito mala, entonces siempre tratamos de hacer un buen aseo en el tórax para limpiar esto. Realmente nosotros ahí publicamos un artículo en la revista de la Sociedad y la verdad es que no hemos visto realmente una diferencia significativa en cuanto a tiempos de circulación extracorpórea,
en cuanto a tiempos de pensamiento, en cuanto a estancia hospitalaria, que sean significativos. Pero yo creo que al final tocaste un punto muy importante, ¿no? La parte estética y la parte de los pacientes en cuanto al tema psicológico a mediano y sobre todo a largo plazo y sobre todo en las niñas, creo que eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? O sea, mientras, como dijiste, no te tardes más de lo habitual en una circulación extracorpórea, en un pensamiento aórtico, y mientras no tengas complicaciones mayores a los que puedes presentar en una esternotomía, creo que es un procedimiento que es muy válido. Intentamos, por ejemplo, por ahí tener casos, por ejemplo, de conexiones parciales a seno venoso superior, que nos ha ido bien. Intentamos un caso de una comunicación interventricular perimembranosa, desafortunadamente tenía un poquito de extensión anterior y fijamos ahí la valva de la aorta, entonces hizo un poquito una ruptura ahí del seno de Valsalva y tuvimos que volver a operarlo. Digo, no es excusa ni mucho menos, pero hacer una esternotomía sobre una mini toracotomía, pues la verdad es que no tiene nada que ver. Sí nos ha tocado también operar ruptura de senos de Valsalva, etcétera, en una serie por esternotomía, entonces no lo consideramos como una complicación fuera de lo esperado. Y bueno, al final, como bien lo dijiste, cuando dominas la anatomía y todo eso, sobre todo estas complicaciones asociadas a la esternotomía, como puede ser la parálisis diafragmática, la verdad es que no tendría por qué pasar. Primero, felicitarte por esto. Sabemos que llegaste a un centro de adultos en el cual te estás enfrentando a esos, pues probablemente a estos abordajes y lo estás haciendo muy bien y pues muchas felicidades. Y la otra que yo quería preguntarte y me llamó la atención desde los primeros casos que vi que estabas operando, nosotros hacemos esternotomías mini esternotomías verticales. ¿Tú hacer estas mini esternotomías transversales, has intentado hacer verticales o realmente tú crees que en las transversales te va a ir mucho mejor? Mm, solamente, solamente las empecé a hacer así porque así empecé a revisar la información, ¿no? Eh, siento, por ejemplo, que a lo mejor en los niños más grandes es opción. O sea, porque sí queda muy lejos las estructuras. A lo mejor sería cuestión de por edad, pero a lo mejor en los más grandes creo que esa te daría mucho mejor visión y alcance. Mejor. No, En los buenísimo, no. chiquitos creo que sí está relativamente cerca, digamos, las estructuras. Perfecto. No, pues muchas felicidades y no sé si tengamos más preguntas o comentarios para el doctor. Martita nos preguntaba si los tiempos de circulación extracorpórea son más cortos y el tiempo de pinzamiento. ¿Has visto tú algo o No, alguna diferencia en esto? no, bueno, todas las que he hecho, doctor, la verdad es que sí me tardo más de lo habitual en anatomía. Pero son, creo que 15, 17 minutos más de lo que habitualmente hacemos con canulación por una estenotomía convencional. Y no hemos tenido ningún problema, entonces, pero en esa parte sí creo que el tiempo es mayor, ¿no? Buenísimo. Sí, yo creo que también ese es un punto importante. Depende mucho de esta curva de aprendizaje y ver cómo vas evolucionando. Definitivamente, a lo mejor podrías hablar de un pinzamiento aórtico en una CIA por esternotomía con cierre directo de 6 minutos, 7 minutos, y a lo mejor acá te vas a tardar 15 o 20 minutos, ¿verdad? Pero yo creo que lo que dijiste o lo que mencionas, partículas, es muy importante. O sea, ¿cuánto es un tiempo prolongado de pinzamiento y circulación extracorpórea para este tipo de efectos? Yo creo que no estamos mal y es una gran ventaja, ¿no? Ahora, valdría la pena, digo, más bien, ¿a dónde vamos? A extendernos en el tipo de patologías, ¿no? Bien lo comentabas, o sea, hay correcciones de Fallot por este abordaje, a lo mejor las comunicaciones interventriculares, a lo mejor hay algunos puntos importantes que tenemos que ver. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hemos definido como una contraindicación es la presencia de un conducto arterioso. La verdad es que todavía no tenemos esa experiencia como para pensar en que por este abordaje puedes ligar un conducto arterioso. Es uno de los puntos también que tomamos en cuenta, ¿no? Es decir, si el paciente tiene un conducto arterioso, difícilmente vamos a abordarlo por esta vía. De acuerdo. Sí, igual nosotros Muy los bien, que tienen conducto no los hacemos de forma convencional. de acuerdísimo, muy bien. Pues no sé si tengamos más preguntas, comentarios para el doctor Guillermo Godoy.
Muy bien, Memo, pues algo con lo que quieras terminar tu sesión del día de hoy. Pues no, creo que realmente es opción y aquí, por ejemplo, lo que yo veo con los adultos, los que les hacen mínima invasión, es que la preocupación de los perfusionistas es el drenaje. Este, eh, en algunos pacientes sí se o sea, esa parte al final se compromete un poco y luego están ahí peleando pues por el paciente está con volúmenes bajos de gasto. La gran ventaja de los niños, al menos esto, pues es que si lo canula central no se modifica la perfusión. A lo mejor tú te metes en más problemas porque es más difícil, tienes un espacio muy pequeño, pero si la perfusión es garantizada, creo que es una gran ventaja. Y eso, pues lo que yo he visto es que tranquiliza al resto del grupo, ¿no? Si garantizas la perfusión, pues ya te puedes meter en problemas tú, hacerlo un poquito más lento, no te vas tanto tiempo, pero al final los resultados son buenos, ¿no? Claro. Fíjate, algo que me faltó comentarte es, nosotros hemos hecho creo que dos casos de colocar la cánula de la vena cava inferior a través de una incisión diferente a la esternotomía, es decir, por ahí dejamos la sonda pleuromediastinal. Eh, sí es un poquito más complicado el meter la cánula a través de la incisión y después canularlo. Pero al final de cuentas, yo creo que también depende mucho de ir repitiendo el procedimiento y en algún momento seguramente te familiarizas mucho con tener ese tipo precisamente y aprovechas mucho mejor también esa incisión y como bien dices, o sea, no tenemos ahí repercusión en la perfusión, ¿no? Entonces también eso es un punto que a lo mejor vale la pena seguir intentando y ganar un poquito más de experiencia. Memo, pues muchísimas gracias por tu presentación del día de hoy. Como siempre, la verdad es que te agradecemos mucho. Me da mucho gusto verte y ver esta casuística que estás teniendo. Y bueno, pues seguir adelante y seguir haciendo cosas, sobre todo por los niños. La próxima semana nos toca sesión quirúrgica nuevamente. Van a presentar los presidentes del Hospital Infantil de México, el doctor Víctor Villadosola, el doctor Luis Martínez y el doctor Alex Vázquez. Vamos a poner ahí un tema de cómo lo haría cada uno de ellos y seguramente va a ser muy interesante. Gracias a todos por estar el día de hoy aquí con nosotros y nos vemos la siguiente. Buenas noches, Memo. Gracias a todos. No, doctor, gracias. Buenas noches.